magíster Silvia Muñoz Castro y los magíster Alonso Navarro Álvarez y César Andrés Pérez Vargas, quienes nos van a conversar durante 30 minutos sobre lo que fue su proyecto de investigación y los resultados después de 18 largos meses de estar investigando todo lo relacionado a la disputa comercial del aguacate Costa Rica-México. Pueden organizarse como gusten, hay 2 micrófonos ahí, el que quiera puede venir por acá, ahí tienen el aparato, va para... Buenas. Bueno, buenas noches a todos los presentes acá y también a los alumnos que nos están viendo por medios virtuales en las diferentes sedes. Antes de iniciar quisiéramos agradecerle al doctor don Rodolfo Arce por la invitación del día de hoy, venir acá y presentarles nuestra investigación, que como lo menciona, demoramos bastante tiempo, más de año y medio, fueron bastantes horas, bastantes días reunidos y pues bueno, lo pudimos terminar, defenderlo y nos fue muy bien. El tema es el análisis de la disputa comercial entre Costa Rica y México por el aguacatejas que se viene dando el 2015 a la fecha. Como lo mencionaba don Rodolfo, los miembros de este grupo, mi compañera Silvia, César y su servidor Alonso Navarro, les expondremos los temas más relevantes. Es un resumen, es una tesis bastante amplia, pero venimos a enfocarnos en lo más relevante, lo más importante. Para contextualizar y caer en el conflicto que tiene Costa Rica actualmente con México, les expondremos en primer lugar los antecedentes de la disputa que actualmente tiene el país. Como primer punto tenemos los volúmenes de importación entre Costa Rica y México. Podemos ver el periodo 2007 al 2016 en color verde como México es el importador principal de aguacate para Costa Rica, de aguacatejas. En color azul está Chile, en rojo está Perú y en gris otros países, que ahí ingresaría Guatemala, República Dominicana, entre otros. Pero como conclusiones, Costa Rica es nuestro principal socio comercial de la fruta para importación de Costa Rica. Sin embargo, a partir del 2015 se ve cómo va disminuyendo la importación en el país. ¿A qué se debe esto? A la implementación de una medida fitosanitaria por parte del Servicio Fitosanitario del Estado. Esta medida genera que el 2016 la importación de aguacate de México ya sea prácticamente nula, ya no se da. Estos números son representativos para Costa Rica, son importantes, pero para México no tienen una relevancia tan grande, debido a que México es el principal productor y exportador de la fruta a nivel mundial. Esto no representa ni el 1% de la producción y exportación de México. Para el 2017, México se posicionó como el número 1 a nivel mundial de producción y exportación. Adicional a esto, para hilar más delgado en este tema, por ejemplo, si ponemos el estado de Michoacán en México, es el estado principal de producción de aguacate. Este estado es más grande que Costa Rica. Entonces tendríamos que convertir a Costa Rica en un productor completo, 100% dedicado a aguacate, para competir con uno de los estados de México. Entonces, a final de cuentas, el tema de los volúmenes para ellos no es tan relevante, es un tema más que todo de la disputa como tal, ¿verdad? El segundo aspecto de los antecedentes
que tiene mucha relevancia es saber en qué consiste el viroide de la mancha del sol. Este viroide, que tiene esta nomenclatura de acá, disculpen. Esta es la nomenclatura del viroide y el nombre popular es mancha de sol. Primero que todo hay que diferenciar qué es un viroide y qué es un virus. El virus es el que se puede transmitir de seres humanos, de animales o vegetales. Y un viroide es un organismo más pequeño que no se puede transmitir entre seres humanos, animales o vegetales. Esto hace que al consumir un aguacate con el viroide de la mancha del sol no nos va a afectar a nosotros, pero sí puede afectar la producción de Costa Rica. Ahora, ¿cómo se transmite el viroide de la mancha de sol? Existen 4 formas de transmisión, que sería: si uno agarra una semilla que tiene presente el viroide y la siembra, tiene un 95% de posibilidades de que el árbol tenga el viroide. Si agarran un portainjertos y lo siembran también, el porcentaje es el mismo, un 95%, son porcentajes muy altos. Los otros 2 métodos de transmisión sería por la forma mecánica, que es utilizar herramientas para podar un árbol que tenga el viroide, irse a un árbol que no tenga el viroide, y se puede transmitir o por medio de la polinización. Estos 2 métodos tienen un 4% de transmisión, son porcentajes muy bajos. Ahora, ¿cuál es la sintomatología del viroide? Como se muestra en las imágenes. En las hojas se puede ver las hojas con manchas amarillentas con matices blancos, y en la fruta también se pueden ver manchas amarillentas con matices rojos e inclusive matices negros. Estas frutas así ya se tienen que descartar, ya no se puede comercializar en mercados locales, mucho menos exportarlos. Adicional a esto, a la sintomatología, hay un factor que es determinante y que afecta mucho el tema del comercio internacional, que es que el fruto muchas veces presenta el viroide de forma asintomática. ¿Qué significa eso? Que la fruta tiene el viroide, pero por fuera el aguacate se ve en perfecto estado. ¿Cómo afecta eso en el comercio internacional? Viene un contenedor con aguacates de México, llega a la frontera de Costa Rica, el servicio fitosanitario apertura el contenedor, revisa, y todo el aguacate se puede ver en perfecto estado, pero en la ARN tendría el viroide. Entonces eso es lo que hace muy complejo el tema de la internacionalización del producto. ¿Cuál es la afectación económica que tiene el viroide para el productor como tal? La afectación que tiene es en árboles que tienen el viroide, reduce en un 27% la producción de la fruta, y de lo que produce de la fruta, el 52% tiene posibilidades de salir con la sintomatología. Quiere decir que lo que queda para poderlo colocar en el mercado sería muy bajo. Adicional a eso, ¿qué tiene que hacer el productor? Tiene que invertir en contratar más personal para seleccionar el fruto que está bueno y el fruto que está malo, capacitar a todo ese personal que tiene. Adicional a eso, tiene que comprar portainjertos o árboles de viveros certificados para sembrar árboles que no tengan la mancha del sol, y en el peor de los casos tienen que talar los árboles que están afectados y volverlos a sembrar. Un árbol de aguacate, para que vuelva a dar fruto, dura aproximadamente 6 años. Entonces, si tienen una afectación de un 50% de la plantación, estamos hablando que se tienen que talar todo y esperar 6 años aproximadamente para volver a producir lo que estaba produciendo antes de la afectación del viroide. Otro de los antecedentes ya sería más que todo en materia del conflicto como tal,
es la implementación de las medidas de emergencia y de la medida permanente por parte del servicio fitosanitario. Eso se da en el 2015 por medio de una resolución que genera el servicio fitosanitario en marzo, en la cual afecta a 9 países, entre ellos México, el estado de Florida de los Estados Unidos, Sudáfrica y Perú, entre otros. Eso en marzo del 2015. Para julio del 2015 ya implementa la medida permanente. En esa medida permanente solo se afecta un país y es México. Entonces, ¿por qué nos afectan los otros 8 países? Porque la mayoría de países, como Sudáfrica, dicen, bueno, el mercado costarricense no es el mercado mental nosotros. Nosotros o nos vamos a otros mercados o consumimos el aguacate localmente. Solo Perú, que llega y dice, bueno, sí, nosotros sí colocamos aguacates en Costa Rica, pero tenemos la posibilidad de emitir un certificado fitosanitario en el cual se certifique que el aguacate viene de una zona libre del viroide de la mancha del sol. El único país que queda solo como en la disputa es México. México no tiene zonas libres de la plaga y comienza México a tratar de solventar el problema con Costa Rica. Se reúnen expertos fitosanitarios tanto en Costa Rica como en México. A México se viaja y se visita sembradíos para ver cómo está la situación y el tiempo pasa, se trata de solucionar hasta que llegamos al 2017, en abril del 2017, y México dice, bueno, la situación ya está en un punto muerto, vamos a tener que acudir ante la OMC y presentar consultas para ver si ya es un ente superior el que logra solventar el problema que tenemos. Estos son los principales antecedentes que generan la disputa que tiene Costa Rica actualmente. A continuación mi compañero César les seguirá explicando los objetivos de nuestra investigación. Muy buenas tardes. En nuestra investigación nos planteamos un objetivo general y 4 específicos. El general consistía en analizar la disputa comercial entre Costa Rica y México sobre el aguacate Hass para generar una propuesta de mejora a las relaciones comerciales. Planteamos 4 objetivos específicos. El principal, el objetivo número 1, consistía en conocer las disputas comerciales en Latinoamérica ligadas a los diferentes tratados, así como las perspectivas teóricas de solución de conflictos. El objetivo número 2 consistía en describir el proceso y situación logística de importación antes y durante la restricción, así como la normativa internacional aplicable. El tercer objetivo consiste en diagnosticar la disputa comercial, alcances y responsabilidades, comparando la normativa y la regulación jurídica existente mediante lo que son entrevistas y criterios de expertos. Y el último objetivo consistía en esbozar una dirección a partir de las conclusiones y las recomendaciones para generar una propuesta de mejora a la relación, a la situación o al conflicto como tal. Sobre estos objetivos, bueno, fue una base medular sobre la cual trabajamos los 18 meses, efectivamente. Seguidamente les expondremos los puntos sobre las conclusiones a las cuales llegamos en nuestra investigación. El primer punto gira en torno a lo que son los mecanismos de solución de controversias en los tratados de libre comercio. En este punto, a nosotros ir investigando más profundamente, nos dimos cuenta que en los conflictos que se dan en Latinoamérica, los países buscan una solución a partir de elevar los conflictos a entes internacionales como el mecanismo de solución de controversias de la OMC, o los que se encuentran ya pactados en los mercados, en el mercado común centroamericano, en el Mercosur, en la Alianza del Pacífico, o otro de los puntos, en torno a este aspecto de la solución de controversias, es que los países buscan aplicar estos mecanismos internacionales como consecuencia de que representan mayor transparencia, mayor celeridad y a su vez hay un mayor conocimiento de los diferentes mecanismos que se solucionan como tales. En el caso del conflicto entre Costa Rica y México, el tratado establece que la parte reclamante tiene la potestad de aplicar el mecanismo de solución de controversias, ya sea de la Organización Mundial de Comercio o el pactado en el Tratado de Libre Comercio. En este caso es
México decidió activar el mecanismo de solución de controversias a través de las consultas, y esto a pesar de que él sabía que el tratado tiene un mecanismo debidamente estructurado y debidamente que representa mucha transparencia como tal. Otro punto importante gira en torno a lo que son los procedimientos logísticos. En este aspecto nosotros nos dimos cuenta que antes de la restricción para el importador era súper fácil realizar el procedimiento logístico, ya que él nada más, intervenían totalmente presentes como son el transportista terrestre, el funcionario del MAC y el funcionario de la agencia de aduanas, ¿verdad? Los transportes antes de la restricción se realizaban únicamente vía terrestre desde México. Posterior a la restricción, los procedimientos se vuelven más difíciles para el importador, ya que intervienen diferentes entes como lo son el transportista, en este caso sería la naviera, el funcionario del MAC, el funcionario del puerto, el funcionario del transportista local, el del almacén fiscal. Estos puntos se dan ya que después de la restricción las importaciones van a ser desde Sudamérica en su gran mayoría, de lo que es Chile y Perú como tal, ¿verdad? Dentro de los procedimientos logísticos, un punto importante que llegamos a descubrir es que antes de la restricción para el importador era muy fácil la negociación de la compra de los aguacates, ya que ellos tenían muchos años de trabajar directamente con los diferentes proveedores en México, entonces se ocupaba un furgón de aguacates el día de mañana, pues nada más hacían la llamada hoy y ya al día siguiente venía el furgón para Costa Rica. Posterior a la restricción, el productor suramericano es mucho más difícil a la hora de negociar. Suele suceder que él venda lo que quiere en la cantidad que quiere y al precio que quiere. Entonces, para el importador como tal le es más difícil poder negociar un buen precio para comprar los aguacates y traerlos a Costa Rica. Otro punto importante corresponde a los costos logísticos. En este punto nos demos cuenta que hay un incremento bastante amplio en lo que es los costos logísticos, tanto en costo como en tiempo de tránsito. Antes de la restricción se manejaban aproximadamente 7 días en promedio de importación desde lo que es Michoacán hasta Costa Rica, con costos de fletes de $2.900. Ya posterior a la restricción hay un incremento en los costos y en el tiempo de tránsito. Los tiempos de tránsito ahora son 22 días de Chile, 18 días desde Perú, y los costos de los fletes rondan los $3.000 a $4.000 como tal. Entonces es bastante diferente. Otro punto importante dentro de las conclusiones gira en torno a lo que son los efectos del consumidor. En este caso, en la diapositiva que tenemos enfrente, podemos ver la tabla 1, se ve la relación de los precios del aguacate desde el año 2014 al 2017. Esto es en cajas de 10 kilos, ya que a nivel internacional el aguacate se comercializa en cajas de 10 kilos para importarlo. Antes de la restricción podemos ver que todos los precios marcados en verde corresponden a precios de origen mexicano. Ya posterior a la restricción tenemos precios de Chile y de Perú. Esto sucede ya que el productor suramericano no tiene la capacidad de producir los aguacates todo el año. Entonces el importador costarricense tiene que ir brincando de un país a otro para poder suplir la demanda nacional. Aquí, en la tabla 2 podemos ver la relación porcentual en un mismo periodo. Por ejemplo, para abril del año 2015, si una caja de aguacates nos costaba 16.500 colones, ya en abril del 2016 nos va a costar, o nos costó, de hecho, un 75% más como tal. La tabla 3 podemos ver los precios ya anuales de la moda, ¿verdad? Donde el precio inferior para el 2014 fue de 14.000 colones y ya el 2017 25.000 colones. El gráfico 2 podemos ver ya más detallado la evolución que se da a nivel de costos en los últimos años, donde la tendencia ha sido a subir, que es el resultado de lo que tenemos hoy estamos pagando como precios, ¿verdad? Donde son el resultado de costos altos de negociación, costos altos de transporte, costos altos de nacionalización como tal, y ese es el resultado que hoy pagamos gran cantidad de colones por un kilo de aguacates. Seguidamente le paso la palabra a mi compañera Silvia, quien continuará con la información. Buenas noches a todos los presentes y los que nos siguen de manera virtual.
Yo procederé a dar un poco un resumen de lo que fue el resultado de nuestra investigación referente al mapeo de actores y el proceso de implementación de las medidas fitosanitarias. Hay que tomar en consideración que aquí son dos, la medida de emergencia y la medida permanente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver el resultado del mapeo de actores. Tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué es un mapeo de actores? Un mapeo de actores es una herramienta que se utiliza a nivel de investigación para extraer esa información clave de las personas que están en medio de una situación o un hecho relevante. Trasladándolo nosotros a nuestra investigación, nosotros logramos tocar base con 14 actores. Estos 14 actores, bueno, la lista era un poco mayor, pero la tuvimos que reducir por asuntos de agenda y de tiempo. ¿Qué nos dieron estos actores? Estos actores los pudimos nosotros dividir en diferentes entidades. La primera, tuvimos 6 entidades públicas y de 8 privadas. Por lo tanto, teníamos ese balance de pesos que nos permite a nosotros no solamente visualizar la parte positiva de la medida y también la parte negativa, los nulientes, como ellos mismos nos mencionaban. Demoramos un total de 12 horas en las entrevistas y este slide lo que trata es de resumir un poco todo el recorrido que nosotros hicimos por 4 provincias, aproximadamente 441 kilómetros y un promedio aproximado de 50 horas, como bien lo mencionaban Rodolfo, aquí los compañeros presentes, casi 18 meses en investigación. No solamente investigación en fuentes primarias como entrevistas y demás, sino también en consultas en bases de datos científicas, fuentes bibliográficas, libros y demás. Entonces, en síntesis, tenemos este mapeo de actores, lo cual nos dio diferentes posiciones, tanto a favor como en contra. Y tenemos que a favor hay 5 entidades que estaban vislumbrando la medida como que era algo bueno, algo positivo. Es decir, que no se debería de levantar. Y en contraposición tenemos 8 que por supuesto estaban bastante disgustados y decían, no, eso se debería de levantar inmediatamente porque es algo en contra del comercio internacional, aparte de que se están violando tratados internacionales y demás. En resumen, podemos describir algunas de las entidades a las cuales nos brindaron las entrevistas. A PACOP, entrevistamos al ex director del Servicio Fitosanitario, don Francisco Alanés, a don Omar Somarriba del MAR, a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y a don John Fonseca, que fue el ex viceministro de Comercio Exterior aquí en la pasada administración. En contraposición tenemos a don Carlos Eric Ulata de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, Contratos Fruteros, y la Cámara Costarricense de Restaurantes Afines, CASIA, la Cámara Costarricense de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos, la Cámara Costarricense de Cámara Internacional de Costa Rica, México, y sin dejar de lado a doña Yolanda Fernández de la Cámara Costarricense de Comercio de Costa Rica. ¿Qué fue lo que nos vislumbraron estos actores y que pudimos aterrizar en nuestras conclusiones? Los principales sectores afectados, y pudimos acotarlos en 4 sectores. El primero, que es el sector hotelero, el sector restaurantero, el sector consumidor, el sector comercial y por supuesto que no hay que dejar de lado el sector de nosotros como consumidores. En esta parte se podía también, digamos que, describir el posicionamiento que tiene el aguacate Hass en el país versus el aguacate criollo, la durabilidad del producto como tal y el proceso que se tiene para el almacenaje y demás, uno versus el otro. Entonces, esto fue lo que a nosotros, todo este mapeo de actores y el diferente conocimiento que nos pudieron mostrar fue que pudimos aterrizar en esta parte de las conclusiones. Seguidamente voy a proceder a explicar lo que es el proceso de implementación de las 2 medidas fitosanitarias, las cuales les mencioné anteriormente, que son 2, que la primera es la medida fitosanitaria de emergencia y la medida fitosanitaria de carácter permanente, que es la que actualmente se mantiene en este momento. ¿Qué mejor manera de plasmar visualmente de una manera agradable y concretar toda la información para que sea bien amigable que en una línea de tiempo? En una línea de tiempo nosotros podemos vislumbrar todos los diferentes acontecimientos y fechas relevantes para efectos de esta investigación. Para efectos de la parte de la medida fitosanitaria de emergencia, tenemos varias fechas bastante representativas. La primera, que es cuando México reporta en el año 2011 que ya tiene la enfermedad en su territorio nacional.
Es decir, este es un procedimiento que se tiene que hacer ante la FAO para poder hacer un registro de todas las enfermedades y plagas que tienen en el territorio nacional. Seguidamente tenemos una fecha de igualmente de importancia, que es el Congreso Latinoamericano del Aguacate. ¿Por qué es tan importante esta fecha? Esta fecha es relevante porque en esta fecha se realizó aquí en Costa Rica dicho congreso y se trató de incluir o de que viniera la mayor cantidad de especialistas en temas fitopatólogos, en temas de territorio, en temas que tenían que ver con la mancha del sol. Aquí vino este señor que se llama Salvador Ochoa y dio la conferencia y mencionó que México tenía la mancha del sol. Pues esto fue, a nuestro criterio, o para el criterio de las autoridades correspondientes, una bomba. ¿Por qué? Porque para esta fecha todavía Costa Rica desconocía que México tenía la mancha del sol. Entonces, si bien es cierto, aquí se ve un periodo de tiempo bastante holgado en el cual México sí reportó y Costa Rica se viene dando cuenta hasta el 2013. ¿Qué ocurre? ¿Qué fue el mecanismo que empezó a gestionarse a partir de esa fecha? Pues bien, mecanismos de control, de búsqueda, laboratorios, entrevistas, muestreos y demás para tratar y determinar de que Costa Rica efectivamente, el terreno de Costa Rica estaba libre de la mancha del sol, es decir, que estaba ausente. Y aquí se ven estos dos eventos relevantes en el cual se comprueba por medio de un muestreo y se reporta que Costa Rica efectivamente está libre de la mancha del sol. Entonces ahí es donde caemos en una de nuestras primeras conclusiones. Consideramos que el periodo en que Costa Rica impuso la medida versus la fecha en que México reportó, 2011, no se puede considerar como una emergencia, porque estamos hablando de que son 4 años. Entonces, esa es una de las principales conclusiones que pudimos nosotros denotar de la primera parte de la medida de emergencia. Seguidamente, continuamos con la medida definitiva. Un aspecto importante que no hay que dejar de lado. Aquí se evidencia que hay un fallo procedimental en el monitoreo de todas las plagas y todas las enfermedades que se tienen que reportar México y que tiene que darle seguimiento a Costa Rica. Ahí donde nosotros cuestionamos dónde están las autoridades fitosanitarias del país, que tenía que estar una persona dándole seguimiento o tracking a ese tipo de notificaciones. ¿Dónde está? No se evidenció tener algún control por parte de las autoridades costarricenses. Entonces, dando estas dos conclusiones, proseguimos a la parte de lo que es la medida fitosanitaria definitiva. Aquí sí tenemos varios aspectos. No pudimos concluir o tener una conclusión aterrizada en vista de 2 factores. Número 1, el acceso que tuvimos a la información era muy restringido. Hay un documento que es realmente relevante que no nos permitieron acceder por asuntos de confidencialidad, que es el ARP, Análisis de Riesgo y Plaga. Ese es el documento que a nivel internacional dicta y establece los niveles de riesgo que tienen los diferentes países al momento de que va a ingresar o que tienen un riesgo inminente de ingresar una plaga al territorio nacional. Entonces, lo que sí pudimos concluir del documento o de toda la información que pudimos investigar es que el ARP del 2015 no es el mismo al 2017 y 2018 que se está negociando con México en estos momentos. Entonces, lanzamos varias interrogantes. ¿Por qué Costa Rica y México están negociando un ARP diferente? ¿Qué es lo que se está negociando ahí en la mesa? ¿Será que Costa Rica aterrizó o concluyó que el nivel de riesgo que puso, que era la medida más restrictiva, tenía que bajar ese nivel de rojo, amarillo o inclusive verde? Esa es una de las interrogantes que nosotros a nivel de esta investigación pudimos dilucidar. Entonces, esta línea de tiempo es lo que resume toda la información, resoluciones, información de medios y demás que pudimos denotar con fechas bastante relevantes para efectos de nuestro trabajo de investigación. Sumando toda la información, todas las diferentes conclusiones, analizando antecedentes y demás, pudimos concretar las siguientes recomendaciones que van en 3 puntos. El primero es la optimización de la comunicación interinstitucional entre el servicio fitosanitario y por supuesto COMEX. No sé si ustedes en algún momento leyeron en los periódicos, prensa, radio y televisión, que se evidenciaba un distanciamiento
entre esas instituciones. Es decir, en medios de prensa se notaba que había una disconformidad en los criterios. Un criterio lo decía COMEX, yo no voy a pagar el conflicto, otro decía el servicio fitosanitario, sí tiene que hacerlo. Se evidenciaba que había un no acompañamiento en este proceso. Y para llegar a instancias internacionales se tiene que llegar con un solo equipo, no podemos trabajar en listas. Entonces eso es uno de los criterios que nosotros estamos aquí recomendando, que se maneje ese tipo de relación de una mejor forma. Lo que es el enriquecimiento de la educación universitaria en relación a medidas fitosanitarias va de la mano de conocer la normativa NIF, la normativa de OMC y demás, pero no solo a niveles académicos universitarios, sino cursos libres que se permea a toda la población en general y que puedan entender de los diferentes medios que se tienen ese tipo de terminologías. Y demás, lo último sería la mejora de la comunicación del servicio fitosanitario con el público en general, va ligado a lo que es tener una comunicación clara, efectiva y a tiempo, que se pueda transmitir que se va a implementar una medida fitosanitaria y que no se corre el riesgo de que se malinterprete o se dé a confusiones, porque sí, nosotros en el recorrido muchos decían, no, es que están poniendo la medida porque el aguacate, si usted lo consume, es dañino para la salud, y es completamente un error, es inocuo. Entonces se veía esa brecha, ese gap entre la información que daban los medios, lo que tenía el servicio fitosanitario, y la idea es que se centralice con tiempo y de una manera bien clara. Entonces, teniendo todo lo anterior bien claro, las recomendaciones que nosotros hicimos y las conclusiones, es que pudimos determinar una propuesta de mejora, que es la que a continuación va a profundizar en mi compañero Alonso. Gracias. Llegamos a la parte final de la presentación del día de hoy, y es una parte muy importante porque después de todo, de haber pasado por el programa de posgrado, todos los profesores nos decían vehementemente, don Rodolfo fue uno de ellos, que todo el conocimiento que adquirimos, que todo esa expertise que tenemos de compañeros de diferentes disciplinas. Silvia tiene un énfasis diferente a César, yo tengo un énfasis diferente a ellos, y trabajamos en diferentes empresas. Teníamos que utilizarlo, teníamos que consolidarlo, y que no quedara en un título, que no quedara en una tesis, sino que sea algo que sirva para la sociedad, que sirva para el país, que mejore la situación en la que estamos. Quisimos proponer una mejora al conflicto entre Costa Rica y México. Por cuestiones de tiempo, ya Costa Rica y México tienen el caso en consultas ante la OMC, entonces ya ese portillo está cerrado, ¿verdad? Al estar en consultas, ya el tema se vuelve confidencial entre las dos partes, y ya ya se nos imposibilitaba ingresar a COMEX y tratar de presentar una propuesta. Por parte del servicio fitosanitario también nos dijeron que era un poco complicado el tema, porque los importadores actualmente tienen demandado al Estado por la medida, ¿verdad?, que no pueden importar. Entonces, al haber una demanda y haber un proceso judicial, pues también el servicio fitosanitario nos cierra las puertas por esta situación. Pero bueno, no nos quedamos ahí, desde el inicio queríamos presentar algo. Entonces, ¿qué fue lo que planteamos? Comenzamos a revisar la legislación que actualmente tiene Costa Rica, y nos dimos cuenta que en el servicio fitosanitario existe una comisión. Esta comisión es asesora del servicio fitosanitario, asesora del director del servicio fitosanitario. ¿Cuál es el problema con esta comisión? Que se crea en el 2010, y del 2010 al 2011 sesiona muy pocas veces, no tiene tanta relevancia. A partir del 2011 deja de sesionar hasta el 2015, que ingresa el exministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, y dice, bueno, reactivémosla y vamos a ver cómo hacemos que funcione y que tenga valor. La reactivan, sesionan muy pocas veces. Entrevistamos a uno de los miembros de la comisión y nos dijo, no, la comisión sesionó en el 2015 por un periodo corto, y después de eso
quedó inactiva de nuevo. Yo ahorita no voy a las sesiones, no tiene mayor relevancia. Entonces, inclusive nos reunimos con el señor Luis Felipe Arauz antes de que dejara su puesto y le dijimos, bueno, quisiéramos presentar una propuesta de mejora a esa comisión para volverla atractiva, para que se active y que tenga un peso dentro de temas fitosanitarios. La respuesta del ministro no fue la que esperábamos, realmente nos dijo que no a un inicio, pero aún así insistimos, ¿verdad? Presentamos la tesis, la defendimos, la ganamos y vamos a seguir con la propuesta. ¿Por qué? Porque la propuesta lo que pretendemos es ingresar ciertos miembros del sector privado que tienen sector privado y público que ahorita no están y que tienen un peso muy importante, como quién. En esta comisión no hay ningún miembro de COMEX. Queremos que ingrese un miembro específicamente de acuerdos internacionales para que él diga, bueno, espérense un momentito, vamos a implementar una medida así, las repercusiones a nivel de OMC, a nivel de Tratado de Libre Comercio, pueden ser estas y estas. Podemos tener errores acá. No hay un miembro de la Dirección General de Aduanas. ¿Y cómo es posible que si estamos hablando de comercio internacional, de procedimientos aduaneros, no haya un miembro que esté asesorando al director del servicio sanitario? Hay cámaras muy importantes, la OCAE tiene un músculo muy grande y tiene un criterio muy valioso que consideramos que debería estar en esta comisión. Consideramos que debería estar la Cámara de Importadores de Productos Perecederos, importadores y exportadores de productos perecederos, que ellos tienen una afectación muy grande, y ciertos miembros más. Acá tenemos los artículos que queremos modificar, que es el artículo 2, que básicamente es ingresar a estos miembros a la comisión, el artículo 8, que son las funciones. ¿Por qué queremos modificar ese artículo? Porque la comisión sesiona, pero los temas los pone el director del servicio fitosanitario. Entonces, es muy fácil. El tema del aguacate nunca llegó a la comisión. Inclusive, el día de la defensa, don Rodolfo invitó a un miembro del servicio fitosanitario. Quedamos un poco ahí impactados porque dijimos, bueno, la defensa va a estar difícil. Este miembro del servicio fitosanitario se va a oponer a todo lo que estábamos diciendo. Al contrario, estaba súper feliz y dice, mira, hicieron una investigación súper extensa, no sé de dónde sacaron tanta información y el tema de la propuesta es muy importante. Entonces, ¿por qué el artículo 8? Porque el director dice qué se toca y qué no se toca dentro de la comisión. Lo que queremos es que cualquier parte de cualquier miembro de la comisión diga, bueno, traigamos el tema del aguacate, traigamos el tema de este tema que ahorita está afectándonos y evaluémoslo entre todos. Queremos ampliar el criterio dentro de la comisión. El artículo 10 y el 11 básicamente son de procedimiento. Al ingresar más miembros se necesita para sesionar más cantidad de miembros en las sesiones para que se pueda dar, y también en el quórum también tiene que subir el quórum por la cantidad de personas que están subiendo. Entonces, básicamente es de procedimientos. Acá están los miembros actuales: el director del servicio fitosanitario, un representante del Colegio de Ingenieros y Agrónomos, un representante de la Cámara de Agricultores, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Eso es lo que no entendíamos del ministro de Agricultura, que él dice, no le veo la mayor importancia de que ingresen nuevas personas y no le veo importancia de que ingresen